En los umbrales del poder imperial, Verius Avitus Bassianus, conocido como Elagabalus, emerge como un personaje cuya historia trascenderá las páginas del tiempo. Nacido en el seno de la venerable dinastía Severa, su destino se entrelaza con la grandeza y la intriga desde su más tierna infancia. Desde sus primeros años, la sombra de la responsabilidad imperial se proyectó sobre él, señalando su papel como heredero de un linaje que había forjado el destino de Roma. A la asombrosa edad de 14 años, Elagabalus ascendió al trono imperial, desencadenando una serie de acontecimientos que resonarían en los anales de la historia romana. Su juventud, aunque aparentemente incongruente con la magnitud de su cargo, no hizo sino avivar las llamas de la curiosidad y la incertidumbre en la sociedad romana. Los cimientos del poder imperial temblaban, y la corte se preparaba para recibir a un líder cuyo reinado sería todo menos convencional. La juventud del nuevo emperador no hacía sino añadir un matiz adicional de complejidad a la narrativa de su ascenso, un capítulo que prometía ser tanto fascinante como impredecible. Con la corona imperial sobre su cabeza, Elagabalus no solo heredó un título, sino también una visión única que transformaría el tejido mismo de la sociedad romana. Introduciendo el culto al enigmático dios solar Elagabal, el joven emperador llevó consigo una esencia divina que desafiaba las expectativas religiosas de la Roma antigua. El despliegue de rituales bajo la sombra de Elagabal trascendió lo convencional, sumiendo a la ciudad en una espiral de misticismo y asombro. Templos dedicados al dios se erigieron en honor a la deidad recién importada desde Emesa, la ciudad natal de Elagabalus. Los ciudadanos, acostumbrados a venerar a los dioses tradicionales, se vieron desconcertados por la extravagancia y singularidad de los rituales imperiales. Los ceremoniales poco convencionales desafiaron las tradiciones religiosas arraigadas en el corazón de Roma, creando tensiones palpables entre aquellos que abrazaban la novedad y aquellos que resistían a renunciar a las prácticas antiguas. Elagabalus, en su afán por imponer una nueva espiritualidad, se convirtió en una figura polarizadora, dejando su marca en el paisaje religioso de la época. En un imperio donde la estabilidad se basaba en la veneración de antiguos dioses, la introducción de Elagabal marcó una desviación audaz y, a veces, escandalosa, de las normas establecidas. Dentro de los muros majestuosos de la corte imperial, Elagabalus, en su juventud impetuosa, transformó este recinto en un teatro de excentricidades, donde cada acto desafiaba las expectativas más arraigadas. Los banquetes, lejos de ser simples encuentros sociales, se convirtieron en opulentas exhibiciones de derroche y ostentación. En el epicentro de este extravagante escenario, Elagabalus se deleitaba en la organización de banquetes lujosos que desafiaban las nociones convencionales de la etiqueta imperial. Mesas cargadas de manjares exquisitos, vinos selectos y entretenimientos suntuosos contribuyeron a la creación de una atmósfera surrealista. La corte, envuelta en un halo de excesos, se convirtió en el lienzo donde las pulsiones desenfrenadas del emperador se manifestaban sin restricciones. Los disfraces extravagantes se volvieron moneda corriente en este ambiente teatral. Elagabalus, con su inclinación por la dramatización, sorprendía a la sociedad romana con atuendos que desafiaban las convenciones de la vestimenta imperial. Estos actos, aunque teñidos de excentricidad, servían como expresión de la rebeldía y la individualidad del emperador, contribuyendo a cincelar su leyenda como un gobernante fuera de lo común. Pero más allá de los banquetes y disfraces, las relaciones poco ortodoxas de Elagabalus añadieron un capítulo aún más audaz a su historia. Su vida amorosa, enredada en escándalos y controversias, desafiaba las normas morales de la sociedad romana. Estos episodios de intimidad, a menudo intrincados y prohibidos, tejieron una narrativa que se difundía entre sus súbditos, consolidando la imagen del emperador loco cuya vida se desplegaba en los márgenes de lo aceptable. Así,
La corte imperial se convirtió en un escenario donde las excentricidades y los escándalos se entretejían para dar forma a la leyenda de Elagabalus, un gobernante cuyo nombre resonaría a través de los siglos como un símbolo de la extravagancia desenfrenada. Con el telón de fondo de las crecientes excentricidades de Elagabalus, un manto de desconfianza y descontento se cernía sobre la población romana y el Senado. Lo que comenzó como una narrativa de extravagancia pronto se transformó en un conflicto latente que amenazaba con socavar los cimientos del imperio. A medida que las excentricidades del emperador se intensificaron, las capas más profundas de la sociedad romana comenzaron a cuestionar la estabilidad de su liderazgo. Los ciudadanos, arraigados en las tradiciones y valores ancestrales, veían con desconcierto y recelo los cambios radicales impulsados por Elagabalus. Los cimientos de la confianza se resquebrajaron, y las calles de Roma resonaron con murmullos de inquietud. El Senado, depositario de la autoridad y guardián de la estabilidad política, también se sumió en un estado de inquietud. Las decisiones caprichosas y las políticas poco convencionales del emperador generaron tensiones en la relación entre el poder ejecutivo y la asamblea senatorial. Las disputas sobre el rumbo del imperio se intensificaron, creando grietas en el sistema político que amenazaban con convertirse en abismos insalvables. Las tensiones alcanzaron su punto álgido, llevando a Roma al borde de la crisis. Disturbios ciudadanos y conflictos en las altas esferas del poder se convirtieron en una amenaza tangible para la estabilidad del Imperio Romano. Elagabalus, con su reinado marcado por la discordia, había desencadenado una serie de eventos que resonarían en la historia como un periodo de descontento y agitación. En este clima de incertidumbre, la maquinaria imperial parecía tambalearse, desafiando las expectativas y desencadenando un capítulo tumultuoso en la historia de Roma. La crónica tumultuosa de Elagabalus culminó en un giro trágico cuando, a la temprana edad de 18 años, su reinado extravagante y polémico llegó a un abrupto y violento final. La figura que una vez deslumbró a Roma con su excentricidad y desafío a las convenciones fue finalmente envuelta en sombras de intriga y conspiración. El asesinato de Elagabalus marcó el epílogo de un capítulo deslumbrante, pero tumultuoso, en la historia romana. Su muerte no solo simbolizó el fin de una era controvertida, sino que también desató una ola de reflexión sobre los límites del poder y la extravagancia en el seno del imperio. Elagabalus, cuyo nombre se había convertido en sinónimo de excentricidad y controversia, dejó un legado que persistiría mucho después de su desaparición física. La tragedia que rodeó su muerte se convirtió en un punto de inflexión en la narrativa de Roma, obligando a la sociedad a reflexionar sobre las consecuencias de la imprudencia y la audacia en el ejercicio del poder. En la penumbra de su asesinato, Elagabalus se convirtió en una figura trágica cuyo destino marcó la memoria de una época caracterizada por la tensión entre la tradición y la innovación. Aunque su reinado fue efímero, el impacto de Elagabalus persistió en los anales históricos, tejiendo su legado en la trama compleja de la Roma antigua. Su vida y muerte, envueltas en el manto de la controversia, dejaron a su paso interrogantes sin respuesta y un eco duradero que resonaría a lo largo de los siglos. Al explorar los senderos de la historia de Elagabalus, nos sumergimos en un mundo de intrigas y excentricidades. Su vida nos recuerda que, incluso en el esplendor del Imperio Romano, la línea entre el poder y la extravagancia era delgada y peligrosa. No olviden suscribirse y dar like si disfrutaron de esta emocionante historia. Hasta la próxima.